El estudio se hizo inicialmente, bueno, las dos fases ocurrieron se indagaron en plena erupción. En la primera fase, es decir, el estudio no se han hecho posteriores catas de encuestas, pero lo que evidenció desde el primer momento el estudio era que, si bien a grandes rasgos, lo digo, después lo que es la síntesis está en inglés y está, yo creo que muy bien detallada. Si quieren, en otro momento entramos más en lo que es los aspectos más concretos, pero en primer lugar se detectó que había efectivamente, por una parte lo esperado, más reacciones de ansiedad, y llegar a ser las temidas crisis de pánico que se comentó mucho. Es decir, están muy puestos como en el vocabulario popular, términos técnicos que no se corresponden con la realidad de la patología que presenta la gente. Es decir, lo que se vio en la primera fase del estudio era lo que muchos pensábamos, que era una reacción normal ante una situación anormal. Es decir, lo normal es ponerse mal, no estar como si no pasara nada. Es claro que no aumentaron los problemas, digamos, de tipo psicótico. Es decir, nosotros tuvimos menos ingresos, ya no hablo del estudio, sino de la experiencia particular en el servicio de psiquiatría. No hubieron más ingresos de psiquiatría en la época del volcán. Hubieron reacciones, como decía antes, de ansiedad. Reacciones depresivas no quiere decir trastornos depresivos. Trastornos depresivos es un trastorno invalidante. Las reacciones de estrés postraumático, evidentemente, también se suceden porque fue un trauma, pero el estrés postraumático es una categoría muy compleja y muy invalidante también, que no se dio en tantas personas como se pensaba o se pensaba que iba a ocurrir. Nosotros los psiquiatras no lo pensamos tampoco. Y afortunadamente la población palmera llevó bastante bien todo el estrés de este problema. En la segunda fase del estudio se constató también que había más síntomas que enfermedades, aunque evidentemente por estudios previos también de la propia Organización Mundial de la Salud. eh, yo tengo en concreto una guía que estableció la Organización Panamericana de Salud. En Latinoamérica hay muchos acontecimientos de tipo natural, catastrófico, y bueno, y yo les voy a resumir tanto del estudio que se hizo, como tú bien decías, con las tres universidades, las dos Canarias y la de Oviedo, como por la OPS. Les voy a dar una cifra concreta. Es decir, ya de 2016 se sabe que antes de los desastres la prevalencia de los trastornos mentales severos o graves, la psicosis, la depresión, los trastornos de ansiedad y los que son gravemente incapacitantes era del 2,3. 12 meses después de los desastres se constató que era de 3 a 4%. Es decir, el porcentaje aumentó un 1%. Los trastornos mentales ligeros o moderados, como la tristeza, la ansiedad y ese tipo de situaciones, antes de los desastres también existían. Es decir, la gente se agobia por circunstancias ambientales, por el día a día. Era del 10% antes. Posteriormente era del 15 al 20%. Es decir, había un aumento de 5 puntos, 10 puntos eventualmente. Y después, por otra parte, tenemos que las reacciones de estrés normal, es decir, que no sean trastornos, sino reacciones de estrés, como todos tuvimos por la arena, por la incomodidad, todos tuvimos una especie también, o yo creo que un burnout, nos llevó a agotar la situación. Ese tipo de reacciones normales, no hay una estimación a nivel serio de forma concluyente, pero se sabe que se reducen con el tiempo significativamente. Y también se reducen con el tiempo los trastornos mentales ligeros o moderados, como son las reacciones depresivas y de ansiedad. Claro, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que inicialmente se habló mucho se nombró mucho la palabra incertidumbre, entre otras. Se puso muy en boga incertidumbre. Evidentemente había incertidumbre. La incertidumbre forma parte de nuestras vidas. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Pues esa incertidumbre de si el volcán me va a llevar la casa, si va a pasar por aquí, cuánto va a durar, qué va a pasar, qué nos va a pasar incluso mentalmente, yo creo que con el tiempo se ha transformado en una especie de incertidumbre porque ¿cómo me van a reparar esto? ¿Quién me va a ayudar? ¿Dónde voy a vivir?
Entonces, esa incertidumbre, perdón, prolongada en el tiempo, provoca un problema de salud mental, de bienestar, de pérdida de felicidad, ¿no? Entonces, creo que aquí, aunque el tema es muy complejo, igual se debería tener en cuenta que cuanto antes se resuelva la incertidumbre de las personas en cuanto a dónde van a vivir, en cuanto eh, cómo van a ser reparadas económicamente su pérdida de una persona que ha perdido la casa frente a un vecino que vivía 100 metros más allá que no ha perdido nada. Es decir, ¿cómo el Estado va a compensar eso? Y a mí me parece que eso aún no está suficientemente claro. Entonces eso genera malestar. ¿Ese malestar se debe interpretar como enfermedad? No, no, nadie, ninguna guía, ningún análisis, ningún estudio que yo conozca recomienda medicalizar más allá de lo necesario el sufrimiento. Es verdad que una minoría de personas, y también lo vio el estudio de Oviedo y de las universidades que mencionaba antes, una minoría de personas van a presentar problemas y van a necesitar ayuda. Eso está estipulado también. Un porcentaje no muy alto de personas van a necesitar de ayuda a largo plazo. Pero la mayoría se van a recuperar, claro, se van a recuperar antes si saben qué van a hacer con su vida. Y a nivel